Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la Electrónica. Materia: Tópicos selectos de MEMS-NEMS. Profesora: Doctora Blanca Susana Soto Cruz. El equipo está conformado por De la Cruz Lucero Iván de Jesús, Hernández Soto Scarlett, López Delgado Francisco Evet y Rostán Cruz Efren. Y presentaremos nuestro examen número 2. Para esta simulación se plantea diseñar una membrana suspendida sobre una cavidad de algunos micrómetros de grosor. La finalidad es obtener un sensor de presión. Estos se desarrollan cuando se aplica presión sobre una estructura mecánica, en el mayor de los casos, una membrana. La membrana tiene algunos micrómetros de espesor. Es el elemento mecánico más usado para la detección de presión y se basa en su deformación mecánica, como la que se muestra a continuación. Aquí podemos ver una membrana, un líquido de transmisión, cableado y un sensor piezoresistivo. El proceso de microfabricación, conocido como lift-off, para esto se realiza un proceso de fotolitografía, el cual consiste en la transferencia de un dibujo a un material fotosensible por exposición selectiva a una fuente de radiación UV. Posteriormente se realiza un depósito de material sobre el sustrato y finalmente se retira la fotorresina. Esta tecnología es útil para sensores con películas delgadas del orden de los 100 nanómetros. Hablaremos de las galgas extensométricas piezoresistivas o extensómetros piezoresistivos. Estos usan el impacto de algunas galgas extensométricas con adherente o formadas en la composición para identificar la deformación que se crea como consecuencia de la aplicación de presión. Mide la alteración en la resistencia mientras la presión deforma el material. Las tecnologías más frecuentes son las de silicio monocristalino, la cinta delgada de silicio policristalino, lámina metálica de soporte adherida, cinta gruesa, silicio sobre zafiro y una capa fina obtenida por pulverización catódica. Generalmente las galgas extensométricas se conectan para conformar un circuito, como el que se ve en la pantalla, tipo puente de Winston, con el que se maximiza la salida del sensor y se disminuye la sensibilidad a los errores. Esta es la tecnología de detección más habitualmente empleada para aplicaciones en medida de presión. A continuación, presentaremos los cálculos matemáticos que se llevaron a cabo para la realización de este sistema. Para la realización de un sensor de presión, se propuso el siguiente diseño para la construcción de la membrana cuadrada con bastidor. Las medidas se presentarán a continuación. La longitud de la membrana, representado con la variable L, tiene una medida de 585 micrómetros. El espesor de la membrana, representado con la variable T, tiene una medida de 23 micrómetros. Y la longitud del bastidor, representado con la variable B, tiene una medida de 819 micrómetros. Es importante resaltar que el material que se utilizó para la construcción de la membrana fue silicio policristalino de tipo N. Conociendo esto, tenemos que debemos tomar en cuenta variables como el módulo de Young, que equivale a 160 gigapascales, la razón de Poisson, que tiene un valor de 0.22, así como la presión que fue aplicada a nuestro sistema, representado por la variable P sub A, con un valor de 101.325 pascales. El primer cálculo que vamos a hacer es el desplazamiento máximo. Por lo visto en clase, sabemos que la fórmula del desplazamiento máximo es la siguiente. Como podemos observar, delta max representa el desplazamiento máximo. L será la longitud del lado de la membrana, D la rigidez a la flexión y P la presión aplicada.
Sin embargo, conocemos todos los valores a excepción de la rigidez a la flexión, es decir, la variable D. Es por eso que para obtener el valor de este, tenemos la fórmula D es igual a E por T al cubo dividido entre 12 que multiplica a 1 menos B al cuadrado, donde D es la rigidez de la flexión, E es el módulo de Young, T es el espesor de la membrana y B es la razón de Poisson. Entonces, esta será la primera variable a calcular con los valores que hemos propuesto. Siendo esto, procedemos a sustituir los valores como sigue. Una vez que hacemos los cálculos, tenemos que D tiene un valor aproximado de 1.7048 por 10 a la menos 4 pascales por metro cúbico. Entonces, una vez que obtenemos este valor, podemos proseguir al cálculo del desplazamiento máximo de la membrana. Cuando sustituimos todos los valores en la fórmula anteriormente mostrada, tenemos que el desplazamiento máximo se aproxima a 9.25 por 10 a la menos 8 metros. Ahora procederemos a la construcción del circuito, donde tendremos diferentes elementos y variables. Entre ellos está el ancho del circuito, que lo representamos mediante la variable W sub C, que tiene una medida de 23.4 micrómetros. El ancho del resistor, representado por la variable W sub P, tiene una medida de 23.4 micrómetros, así como el grosor del circuito y de los resistores, representado por la variable T sub C, tiene una medida de 11.7 micrómetros. El material que se utilizó para la construcción del circuito fue silicio policristalino de tipo P. Continuaremos obteniendo el valor de las resistencias. Sabemos que la fórmula para el cálculo de la resistencia es la siguiente. R es igual a ρ multiplicado por L sobre A, donde R es la resistencia de la estructura, ρ es la resistividad del material, L es la longitud del componente y A es el área transversal de la estructura. Para el cálculo de las resistencias del sistema debemos conocer los valores geométricos de las terminales, los sensores verticales y los sensores horizontales. La geometría. Para el ancho de las terminales tenemos un valor de 58.5 micrómetros, su alto 58.5 micrómetros y el valor de T, que es su alto, es equivalente a 100 nanómetros. Para nuestros sensores verticales tenemos un ancho de 23.4 micrómetros, un alto de 234 micrómetros y un valor de T de 100 nanómetros. Así como nuestros sensores horizontales tienen un ancho de 23.4 micrómetros, un alto de 117 micrómetros y un valor de T de 100 nanómetros. Para obtener el valor de la resistencia de las terminales, retomando nuestra fórmula anterior y haciendo la sustitución de los valores, tenemos que la resistencia es equivalente a 1.5 por 10 a la 6 ohms. Así, para obtener el valor de la resistencia de los valores verticales, haciendo la sustitución de los valores en nuestra fórmula, tenemos que R es igual a 15 por 10 a la 6 ohms. Y se repite el proceso para la obtención del valor de la resistencia de los sensores horizontales. Partiéndole de la misma fórmula, hacemos la sustitución de los valores y nos da como resultado que R tiene un valor de 7.5 por 10 a la 6 ohms. Lo siguiente será proceder a explicar el proceso de modelado en el simulador COMSOL. Para esto primero entramos a los parámetros estableciendo una longitud del bastidor de 585 micrómetros, mientras que el espesor será de 23 micrómetros. Los demás parámetros son para las piezas
los piezoresistores, las pistas y las terminales. Ahora procedemos a ir a geometría, teniendo ahora una instrucción por medio de planos de trabajo, en donde en la parte de la geometría del plano tenemos primero la membrana, que sería el bastidor, el cuadrado, que sería la membrana dentro del bastidor, y de ahí todas las terminales que las realizamos con rectángulos, uniendo rectángulo 1 a 1 y posicionando los piezoresistores, 2 de manera longitudinal y 2 de manera transversal, de modo que así se le aplique la presión. Una vez extruida la pieza, procedemos a ir a los materiales. Ahora procedemos a los materiales. Para aplicar los materiales, aplicamos el silicón tipo P, policristalino, solamente a la parte de las terminales, las pistas y los piezoresistores, mientras que el material tipo N, que sigue siendo silicio policristalino, se le aplica a toda la pieza de manera uniforme. Una vez aplicado el material, procedemos a realizar la física. En este caso son 2 físicas diferentes. Una es la mecánica de sólidos y la otra las corrientes eléctricas para cortezas. En mecánica de sólidos, elegimos como carga de contorno a la membrana a la cual se le aplicará la presión, en donde ponemos una presión PA, la cual está establecida en los parámetros. Y como restricción fija, utilizamos la parte de abajo del bastidor, de manera que a esta parte no se le aplicará presión alguna. Mientras que las corrientes eléctricas de corteza tenemos 100 nanómetros. Estos 100 nanómetros solamente son seleccionados de las piezas de los terminales, los piezoresistores y las pistas. Este es el grosor que tendrán cada una de ellas. Mientras que en los valores como por ejemplo el aislamiento o material piezoresitivo, tenemos seleccionado 1 por E a la 15 por 1 sobre centímetro cúbico. Este valor lo obtenemos de las gráficas del material tipo P, dependiendo de su resistividad, cómo cambia su resistividad aplicándole la presión. Ahora procedemos a seleccionar las terminales. En este caso tenemos 4 terminales. Una con un voltaje de 5 volts, que es la terminal 1. Otra terminal de tierra. La terminal 2, que en este caso sería de corriente con una corriente 0. Y la terminal 3, que sería igual de corriente, en este caso con corriente 0. Seleccionando las terminales de cada esquina para poder proceder a realizar las gráficas correspondientes con la medición, obteniendo el voltaje con la tierra. Ahora aplicamos la multifísica. En la multifísica seleccionamos la mecánica de sólidos y las corrientes eléctricas de corte. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra estructura, la cual ya se definió los parámetros, ya se definió los materiales a los cuales se va a utilizar, ya se definió también la mecánica de sólidos así como su electrostática, es momento de llegar al mallado. En este caso el mallado es controlado por el usuario. Nosotros ocupamos diferentes mapeados con barridos para que nuestra estructura fuera lo más cercana a la calidad perfecta. Si bien no es calidad de 1, nos acercamos bastante ya que estuvimos mapeando sección por sección para que quedara de la forma más idónea posible, que nuestra estadística al final nos dio de 0.9216. Bien, ya que tenemos el mallado, es momento de hacer el estudio. Para el estudio utilizamos un barrido auxiliar que va de 0 a 101.000 en rangos de 20.000. Bien, lo siguiente es exponer nuestros resultados obtenidos gracias a nuestro barrido auxiliar. Primero observamos que nuestro desplazamiento máximo se encuentra en el centro. Esto es debido a que al aplicarse una presión sobre la membrana y recordando que todo el contorno de la sección interior está restringido, nuestra presión se acumulará al centro de esta. Podemos observar que el valor máximo es casi el mismo que arrojado en nuestros cálculos. Si bien varía un poco, es despreciable tomando en cuenta que nuestro mallado no fue perfecto. Ahora tenemos la tensión von Mises. Esta tensión se encuentra en los laterales de la sección interior.
ya que es la que tiene que soportar la presión de las restricciones dadas, y podemos observar que también existe tensión en el centro, pero es menor. Aquí podemos observar cómo es que la tensión máxima se encuentra en la zona más cercana a la zona restringida. Ahora procedemos a calcular la tensión en la resistencia horizontal. Primero seleccionamos un estudio sobre el lateral más alejado del centro y observamos los siguientes resultados. Como podemos notar, al aplicar la presión máxima, nuestra tensión va aumentando, siendo la máxima un poco más de 1.2 por 10 a la 7 newton sobre metros cuadrados. Mientras menor sea la presión, menor será la tensión. Ahora procedemos a realizar el mismo estudio, pero ahora en el lateral más cercano al centro. Podemos notar que presenta el mismo comportamiento, pero en este caso la tensión máxima es menor, ya que como pudimos observar anteriormente, la tensión máxima se encuentra en las zonas más cercanas a las restricciones. Una cosa a notar de estos dos gráficos es que su tensión máxima se encuentra en el centro del arco, ya que es la zona, según la imagen anterior, que más tensión sufre. Es por esto que seleccionamos un punto en el centro de la arista y procedemos a calcular la tensión en ese punto para ver su comportamiento. Bien, una vez que realizamos esto, podemos observar que es lineal y mientras más presión presenta, más tensión se ejerce. Ahora procedemos a realizar el mismo proceso para nuestro resistor vertical. En este caso primero realizaremos el estudio sobre el lateral del lado izquierdo. Una vez realizado esto, nuestra gráfica es esperada, ya que como sabíamos, la zona más cercana a la restricción representaba un mayor esfuerzo. Nuestro gráfico sube muy rápido y va bajando, mientras se aleja de esa zona hasta acercarse al centro, donde también existe un poco de tensión y es por esto que vuelve a aumentar. Eso se refiere a esta parte. Y este comportamiento es similar para los demás casos de presión, solo que con menor tensión. Una vez tenido esto, se realiza el mismo estudio, pero ahora para el lateral del lado derecho de nuestro resistor vertical. Y como podemos observar, es prácticamente el mismo resultado, ya que no están alejados como para encontrarse en diferentes zonas de tensión. Ahora que realizamos estos dos estudios, utilizaremos el valor central de un lateral para obtener su comportamiento. Y nos arroja este resultado lineal, donde de igual manera podemos observar que a mayor presión existe mayor tensión. Bien, ya que obtuvimos esos resultados, otro estudio que es necesario es el referente al potencial eléctrico, por lo que tenemos esta imagen donde podemos observar que nuestro voltaje está aplicado en la sección superior izquierda con un voltaje máximo de 5 volts y nuestra terminal de tierra en su lado opuesto inferior derecha. Y con esto podemos observar cómo el potencial eléctrico circula por toda nuestra pista de la placa haciendo un degradado de colores en referencia al valor del voltaje. Ahora bien, sabemos que en los materiales piezoresistivos el tensor de resistividad muestra cambios, los cuales dependen linealmente de los componentes de esfuerzo. Para un cristal cúbico tal como el silicio o el germanio, esos cambios se expresan en una matriz. Bien, ahora procedemos a realizar la simulación de nuestros resultados de resistividad en relación a la presión dada sobre ese punto, el cual representa el resistor horizontal y obtenemos los siguientes gráficos. Bien, hacemos el estudio para cada componente de nuestra matriz y podemos observar que algunos resultados convergen y por eso solo se perciben 5 líneas, que son estas, mientras que nosotros graficamos 9 componentes. Así que podemos observar que el componente que más variación tiene es el XX. Esto se podría esperar ya que lo estamos haciendo sobre el resistor horizontal. Y como podemos observar, para este comportamiento se llega a un valor máximo de 85 por 10 a la menos 5 ohms por metro y va aumentando mientras aumenta su presión. Bueno, ahora analizaremos lo mismo para nuestro resistor vertical. Una vez realizado esto, podemos notar de igual manera que algunos resultados convergen y es por esto que solo se pueden observar 4. Y la de mayor variación en este caso es el componente IEY, que era lo que se esperaba hacer el resistor vertical. Bueno, de igual manera podemos observar que se comporta de manera parecida.
A mayor presión, mayor resistividad, solo que en este caso alcanza un valor máximo de 35 por 10⁻⁵ ohms por metro. Bueno, ya que realizamos estos resultados, obtendremos para nuestro resistor horizontal la tensión mediante un sistema de coordenadas. Por lo tanto, se observan las tensiones a graficar, en donde los primeros 3 valores son las tensiones normales que se producen en el punto P, y las demás están relacionadas a las tensiones tangenciales del mismo punto. El componente que tiene mayor tensión es el componente donde la tensión transversal se encuentra sobre el resistor horizontal. Del mismo modo tenemos para nuestro resistor vertical la tensión mediante el sistema de coordenadas, donde tenemos nuestras coordenadas y el componente de mayor tensión es el que corresponde a la tensión longitudinal sobre el resistor vertical. Ahora por último obtendremos la diferencia de potencial que arroja nuestro puente de Winston y cómo es que va aumentando a medida que la presión ejercida sobre la membrana aumenta.